estar ahí una vez más en Así es el Defensor. Nilo de la Rosa hoy no estará con ustedes, pero me ha encomendado que estos momentos le sustituya y que converse con ustedes, aunque yo no pueda escuchar lo que ustedes me dicen, ¿verdad? Pero aquí estamos hoy en su programa Así es el Defensor, y el contenido que hoy traemos es muy interesante. Seguro que es muy interesante para ustedes. Tenemos dos invitados que traen un contenido que le va a ser de utilidad a cada uno de ustedes. Así que pasamos inmediatamente a la pausa para luego venir con nuestros invitados. Ahora pues vamos a escuchar nuestro editorial en la voz del doctor Nilo de la Rosa. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia. Ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. Culminó con éxito una semana de cooperación e intercambio de experiencias en el 26º Congreso de la FIO en México. Durante el evento, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, pidió a la comunidad internacional acudir en auxilio de Haití por los altos niveles de violencia y criminalidad que se presentan allá. Otros temas de los que se trataron en el primer día del Congreso fue sobre la migración, la educación y la buena administración.
Además, nuestra institución y la Defensoría del Pueblo de Colombia acordaron mediante una carta de entendimiento fortalecer la cooperación entre ambas instituciones y así establecer mecanismos de coordinación y comunicación para llevar a cabo actividades que promuevan acciones encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas. En sus palabras de clausura, Pablo Ulloa, en su calidad de presidente de la FIO, reiteró un llamado a la solidaridad y a la unión de los pueblos de Iberoamérica, especialmente a los grupos vulnerables como los migrantes. Este congreso reúne a más de 75 defensores del pueblo, procuradores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de los derechos humanos de 20 países iberoamericanos para la cooperación, intercambio de experiencias y promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman. Con la participación de líderes y expertos en materia de derechos, salud mental y física, el defensor del pueblo lanzó este lunes el estudio Construcción de ciudadanía libre de violencia, aporte por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cada año, el 25 de noviembre, invita a los gobiernos, los organismos del Sistema de Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, con la participación de líderes y expertos en materia de derechos, salud física y mental. El defensor del pueblo lanzó este lunes el estudio Construcción de ciudadanía libre de violencia, aporte por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cada año, el 25 de noviembre, invita a los gobiernos, los organismos del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar respecto al problema de la violencia contra la mujer. El objetivo general de esta investigación del defensor es socializar con actores claves los resultados del estudio y la propuesta de estrategia con enfoque de derechos a una vida libre de violencia de cada mujer, niña y adolescente sin discriminación alguna. En República Dominicana, el 68.8% de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia, según la Oficina Nacional de Estadística. La Procuraduría General de nuestro país también registró que la mayor cantidad de decesos fueron feminicidios íntimos, con 147 decesos, para un 80.7%, representando un incremento de un 21.3% entre el 2019 y 2020. Gracias, de vuelta aquí con ustedes. Le había prometido que tenía dos personas que le traían asuntos muy interesantes. Primero vamos a conversar con el licenciado Ángel Bello. Ángel Bello es un experto en derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es psicólogo y tiene una serie de talleres que en estos tiempos caen muy bien a la sociedad, porque es un taller, uno de ellos que tiene que ver con conflictos y la solución de conflictos. Así que inmediatamente te saludo. ¿Cómo estás, Ángel Bello? Bienvenido a tu programa, Así es el Defensor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, doctor Nin. Gracias a todo el público que nos sigue. Yo muy contento de estar acá. Para mí es un grato honor. Gracias, Ángel. Bello, no podemos dejar pasar tu presencia aquí en este programa sin preguntarte cómo ves la situación de violencia en la República Dominicana en estos momentos. ¿Está igual, está peor, está mejorando? ¿Y qué alternativas ve tú en cualquiera de esos casos? Por ejemplo, si la violencia, como se dice y es la percepción que se tiene, está aumentando, ¿qué están haciendo ustedes, los que están llamados, ¿verdad?, a intervenir socialmente para que esa violencia, bueno, no dice desaparezca, porque la violencia no va a desaparecer nunca, pero por lo menos que disminuya significativamente? Voy a empezar por lo último, mi estimado Nin, puntualizando lo que tú planteaste, en el sentido de que no se podría hacer desaparecer la violencia. Lo que tú decías es que yo distingo entre lo que es violencia y lo que es agresividad, lo que es agresión. El ser humano, de manera natural, digámoslo así, tiene un componente agresivo, pero esa agresividad muchas veces se traduce en violencia.
porque esa agresividad realmente la naturaleza no se la colocó ahí, digámoslo así, es inherente a su persona, no para que haga daño al otro, no para que persiga el malestar del otro, hacer daño al otro, sino como un mecanismo de autodefensa, un mecanismo de autosupervivencia, sin el cual definitivamente ante un peligro, ante una amenaza, podría sucumbir, podría morir. Ahora, cuando utilizamos esa condición, digámoslo así, para hacer daño ya en un tema de competitividad, en un tema que es muy propio del hombre en sociedad, no así de los animales inferiores, el hecho de hacer daño no por supervivencia, no por la misma sobreexistencia, sino por competitividad o por otras razones que podríamos desarrollar más adelante, pues entonces estamos hablando de violencia. Por tanto, número uno, debemos de plantear eso. Por ejemplo, la agresividad es importante en materia deportiva, es una suerte de insumo, ¿no? En el deporte. Ahora, cuando se nos va de las manos, entonces estamos hablando de violencia. El hecho de que si hay más violencia ahora que antes, en sentido general, se podría decir no solamente en República Dominicana, es un tema que ocupa a la región y al planeta en sentido general. De hecho, en estos momentos, no sé si ya finalizó, se está celebrando acá un congreso, un seminario acerca de este tema que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Y la inseguridad ciudadana está muy relacionada con los temas de violencia. Ciertamente ha habido una suerte de exacerbación de los actos delictivos, los actos de violencia. No solamente se trata de un fenómeno, entendemos, de percepción, aunque a través de los medios de comunicación tradicionales y lo que tiene que ver con las redes sociales, pues ciertamente esa sensación de inseguridad y de violencia pues se sobredimensiona. De hecho, las estadísticas al día de hoy nos dicen que el índice de criminalidad, de violencia, o más bien el índice de criminalidad, porque la violencia es multifactorial y podemos desarrollar eso más adelante, es multifactorial, de ahí la dificultad a veces de medirla, ¿no? Pero el índice de criminalidad propiamente está apenas, vamos a enfatizar esto, apenas en un 10 por cada 100,000 habitantes. 10. Eso, comparado con los otros países de la región, con otros países, es una suerte de bienestar o de un estadio alentador porque hay países como es el caso de México, como es el caso de El Salvador, como es el caso de Colombia, en donde los índices de criminalidad llegan a 20 por cada 100,000 habitantes, a 24. No duplica, ¿tú quieres decir, Ángel, no duplica? Sí, entonces, si se ha incrementado, la respuesta es la criminalidad, estamos hablando, porque podemos hablar de los temas de violencia intrafamiliar, podemos hablar de la violencia escolar, etcétera, pero la criminalidad hasta cierto punto o se ha mantenido o se ha reducido de acuerdo a esas ¿Qué debemos entender cuando tú dices criminalidad? Lo aparta de violencia en sentido general y le da un apellido, o le das un sesgo. Sí, dice, bueno, la criminalidad, ¿de qué hablamos? Estamos hablando específicamente de los homicidios, de aquellas muertes que se producen no de manera accidental, porque hay un tema también de los accidentes de tránsito, que esa es otra manifestación de la violencia. Bueno, ¿no? pero yo pienso que más que, excúsame la interrupción, además de los homicidios, pues también la violencia se da cuando hay, por ejemplo, un robo, cuando se asalta a una persona, cuando
por un simple accidente de tránsito, alguien coge una pistola y mata a dos, coge un bate o saca un machete. También eso es violencia, eso es violencia, y criminalidad también. Hay criminalidad, pero lo que con frecuencia es un indicador fundamental en términos de la violencia en cuanto a la agresión al otro, lo que más sobresale son los temas de homicidio. Ahora bien, ciertamente los delitos que tienen que ver con atracos, que tienen que ver con asaltos, que tienen que ver incluso con violencia de género también, todo esto se enmarca dentro de lo que es la criminalidad, que es repito, es una manifestación, una dimensión de la violencia, porque la violencia, quiero reiterar, es muy importante esto, es sumamente multifactorial. Estamos hablando en este caso de violencia física, estamos hablando de propinar la muerte a un ser humano, o propinar agresión física, daño físico, aunque no necesariamente esto resulte en muerte. Ahí quería, porque por ejemplo lo que llamamos los abogados golpes y heridas, cuando son, por ejemplo, voluntarios, son violencia. Tú no llegas a la muerte, pero sí se transgrede, se hace daño a una persona. La violencia física. Con ese tipo de violencia. La violencia física no necesariamente resulta en homicidio, pero ciertamente hay una categoría de lo que tiene que ver, repito, con violencia física. Ahora, la violencia física con frecuencia es el resultado, o más bien un estadio superior a lo que tiene que ver con la violencia verbal y la violencia psicológica. Es decir, si no se controla la violencia verbal, psicológica, es probable que eso dé al traste con el bienestar físico del otro, que haya una agresión física y probablemente un homicidio. Cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de muchas manifestaciones que son muchas veces imperceptibles por parte de la gente. Es decir, mucha gente no sabe que hay factores que tienen que ver con la violencia que no necesariamente se definen con una agresión física, con una trompada, con un pescozón, con un arma de fuego, sino que hay un arma muy poderosa que también hace daño, que lacera, que es la palabra, que son los insultos, que son las etiquetas, etcétera, etcétera. No todo eso es violencia. Por eso yo digo que es difícil, es un gran reto para aquellos que abordan este tema de la violencia, su medición, porque cuando tú escuchas las estadísticas, esto que estamos hablando, estos índices de criminalidad, normalmente apuntan a esa violencia física. En estos días, por ejemplo, UNICEF dio a conocer unos estudios en donde apunta que más de 3/4 partes de los niños han sufrido algún tipo de violencia. ¿De los niños del mundo? No, acá, en República Dominicana. En República Dominicana. Estamos hablando de alrededor de 3/4 partes de los niños dominicanos han recibido algún acto de violencia. Eso es mucho. Eso es mucho, claro. Alarmante. Y va a todos los niveles. Alarmante, y más cuando supuestamente, pues eso era muy típico en anteriores generaciones, sobre todo la violencia física. Se asume que hemos evolucionado, y en ese sentido hoy los padres, porque claro, se habla de adultos en sentido general, pero fundamentalmente por los padres. Muy bien. Se supone que los padres pues tienen otro nivel de educación con respecto a las herramientas, a las estrategias para educar a sus hijos. Y esas estadísticas con frecuencia lo que miden es básicamente la violencia física. El número de veces, y con esto quisiera concluir esta parte, el número de veces con que un niño se agrede físicamente es mucho más fácil de medir que la cantidad de insultos, que también hace muchísimo daño. Ok. Bien, ha sido muy interesante. Vamos a hacer una pausa y volveremos con ese tema
con más profundidad. El tema de salud mental ha constituido un gran desafío para el mundo y las estadísticas lo develan. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo de mayor prevalencia los trastornos de ansiedad y depresión. El suicidio representa más de 1 de cada 100 fallecimientos, siendo la principal causa de muerte en la juventud. Los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por discapacidad, y los trastornos de comportamiento aportan la mayor carga de enfermedad, 17,3% a nivel mundial. A pesar de los esfuerzos en desarrollar políticas públicas y pactos internacionales para la protección y promoción de la salud mental, la brecha entre la necesidad de tratamiento, el acceso a la información y a servicios de salud, hacen que solo un 4,7% en los países con ingresos bajos hayan recibido el tratamiento que necesitaban, y el 22,4% en los países de altos ingresos lograron recibir algún tipo de tratamiento. Esta brecha supera el 70% en la población mundial. En República Dominicana, aún contando con marcos normativos para la salud mental, existen grandes obstáculos para acceder a la información, a los altos costos en tratamientos, rehabilitación y protección de calidad. A pesar de que no se dispone de investigaciones o encuestas comunitarias a nivel nacional sobre la morbilidad, solo contamos con estudios limitados sobre la prevalencia por demanda en servicios de salud, y arrojan los siguientes datos alarmantes. Se estiman que en República Dominicana en los últimos 5 años, 2017 a 2021, unas 3.097 personas se suicidaron, por año, entre 500 a 600 casos de suicidio. El 80% de casos son hombres. Entre el 6,46% y el 8,48% de los adultos mayores padece demencia. De 138 centros médicos públicos a nivel nacional, solo 53 reportan servicios de psiquiatría, o sea, un 38% de presencia en esta especialidad. Todos los centros reportan servicios de psicología. La mayor concentración de centros médicos públicos con servicios de salud mental están en el Gran Santo Domingo y Monte Plata, abarcando un 29,7% del total de centros nacionales con este servicio. En el país, hay solo 113 camas en hospitales identificadas bajo la especialidad de psiquiatría, siendo un 1,38% del total de camas por especialidad. Los psicólogos, en todos los niveles de atención, representan menos de un 2% del total de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, incluido a nivel administrativo. Estos datos nos indican que las brechas en el sistema de atención de salud mental del país, la carencia de supervisión y seguimiento por parte de las autoridades con los proyectos y programas desarrollados, las dificultades económicas de los pacientes por el alto costo del servicio y las brechas de cobertura, hacen que el tema de salud mental sea más allá de un problema de salud mental, una vulneración a los derechos humanos de las personas. Se debe abordar la problemática bajo la perspectiva de los derechos humanos, abarcando más que el derecho a la salud, los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, en donde el Estado debe ser el garante llamado a respetarlos, protegerlos y promoverlos desde todas las entidades públicas y sin espacio a la discriminación y la exclusión. Desde el Defensor del Pueblo, estamos comprometidos con impulsar mejoras al sistema de salud mental, por lo que abogamos por acciones que abarcan un marco normativo adecuado a los nuevos tiempos, diseño de campañas de divulgación sobre los derechos de los pacientes y sus familiares, iniciativas de diálogo entre actores claves en materia de cobertura y seguridad social, para la generación de acuerdos o alianzas que se traduzcan en mayor acceso de los servicios públicos y privados. La salud mental debe ser prioridad para el Estado dominicano y todas las personas. Los derechos fundamentales son derechos consagrados en la Constitución Dominicana. El Defensor del Pueblo. Desde el año 2001, existe en la República Dominicana la institución del Defensor del Pueblo, mediante la Ley 1901. Es a partir de la Constitución del 2010 que este órgano adquiere la categoría de constitucional, lo que lo convierte en un órgano extrapoder. ¿Qué es el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente. Se debe de manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes. Su función principal es la de proteger los derechos y los intereses de toda la comunidad dominicana, con un alto sentido de accesibilidad, independencia, transparencia y eficiencia.
así como también formar una ciudadanía responsable, mediante el empoderamiento social en materia de derechos fundamentales. El defensor del pueblo vela por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho. El defensor del pueblo es elegido cada 6 años por el Congreso Nacional, por las 2/3 partes de ambas cámaras. En el 2021, fue elegido el Dr. Pablo Ulloa. En síntesis, el defensor del pueblo procura que en República Dominicana se establezca la buena administración para garantizar los derechos fundamentales de todos y todas. Así concluimos este episodio sobre el defensor del pueblo. Gracias, estamos nuevamente con su programa, Así es el Defensor, trayendo orientaciones. En esta ocasión está disertando, está con ustedes el licenciado Ángel Bello y nos ha hablado de violencia. Las violencias pueden ser verbal, psicológica, física, pueden terminar en homicidio o simplemente, y no es tan simple, ¿verdad? En golpes, lesiones, heridas. En fin, hay muchas manifestaciones de la violencia. Ángel, algo que nos está preocupando como sociedad es la violencia en las escuelas. Uno ve que hay violencia, agresiones entre sus iguales, los estudiantes, pero también de los estudiantes hacia los maestros y los maestros hacia los estudiantes, porque ahora no sabemos realmente si es que como están los teléfonos a la orden del día, las grabaciones suben y siempre pasaron, o es que realmente hay se ha incrementado la violencia, porque vemos a cada rato un profesor agrediendo a un estudiante o un estudiante agrediendo a un profesor y el profesor responde. Yo creo, Ángel, que como que a los maestros se le ha ido, a muchos de ellos, el control del curso. ¿Qué te parece a ti si eso es cierto o no? Y en caso de que tú consideres que sí, ¿qué podríamos hacer? Mira, realmente te decía antes de entrar al aire, te decía que yo no soy muy dado a hablar de aquello de que antes las cosas eran tan diferentes en el sentido de que era mejor y aquella frase que hasta es un poco sarcástica de que todo tiempo pasado fue mejor. Y esto hablando del tema de los jóvenes. Por ejemplo, cuando se habla de que hay más violencia en las escuelas hoy que antes, hay mucha gente que entiende, que dice, bueno, antes había mucha violencia también, lo que pasa es que no estaban las redes, no estaban los celulares que lo grababan, que lo difundían, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también recordamos nosotros como integrantes, como miembros de esa generación, que esas riñas que se daban en las escuelas y al salir de las clases eran muy frecuentes también. Y escucho también que se lamenta cómo hay gente que incita y se pone a grabar. Bueno, yo recuerdo que nosotros también incitábamos y le decíamos y enchinchábamos. Pero no grabábamos. No grabábamos porque no había, no había celular. Ahora bien, que sí, yo creo que los temas de violencia, no solamente escolar, y tú que trabajas tanto con estos temas de valores, ¿no? Sí tiene mucho que ver de alguna manera con algunos valores, y especifico algunos que se han ido degradando, como son el tema de la disciplina, como es el tema del respeto a la autoridad. Ciertamente tú decías que a los profesores, y yo diría que a los adultos en sentido general, pues se nos ha ido la mano en ese sentido. Y no solamente es un tema de exigir disciplina, sino también, por eso digo, quiero reiterar, es multifactorial, es muy complejo, el tema de que los adultos también seamos referentes para esos jóvenes, porque muchas veces llamamos la atención, pero no servimos como modelos, como si
de alguna manera ocurría antes más que ahora. Yo sé que tú sabes, valga la redundancia, de lo que estoy hablando, no solamente porque igual eres un profesional en el área, sino porque yo incluso te conocí trabajando con proyectos de ese tipo. Tú tienes programas en donde tratas de alguna manera de rescatar o de reforzar ese tipo de valores que tiene que ver con el sentido de pertenencia a la familia, el sentido de pertenencia a un suelo común que se llama República Dominicana. Todo esto porque la violencia es un tema de valores, y es un tema de valores democráticos, es un tema de valores de convivencia pacífica, y lo que tú enseñas en cada una de esas intervenciones, pues de muchas maneras, no de alguna manera, de muchas maneras refuerza ese concepto de convivencia pacífica, de convivencia ciudadana, de manejo de conflictos, de tolerancia, en una palabra, de seguridad en donde yo estoy, en mi entorno, en la escuela, en el barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, que yo pueda movilizarme por cualquier parte, pero hay que trabajar con esos valores, con los que tú trabajas. Sí, bueno, vienes a mí, a lo que yo hago. El entrevistado aquí eres tú. Yo no voy a desarrollar los míos aquí, Ángel. Pero gracias por sí. Pero son insumos. Es cierto. Tú sabes que nosotros desarrollamos un taller por muchos años que se llama, y lo seguimos dando, Gradúalos de Persona, que surgió precisamente como una inquietud y un diálogo imaginario con el director del centro, a quien le preguntábamos: oye, ¿tú vas a graduar a ese muchacho de bachiller? No, gradúalo de gente, de personas, que es lo que está haciendo falta allá afuera. Eso se está dando, y bueno, Ángel, es precisamente por eso, porque entendíamos que los valores hay que rescatarlos, que hace falta más seres humanos, sensibles, empáticos, capaces de ponerse en el lugar del otro, claro, para saber cómo va a actuar. Sí, mencionaste la empatía, es fundamental, y eso sí que lo estamos relajando, si se quiere, no le estamos dando esa importancia, esa empatía que nos lleva a la comprensión del otro y a saber que el otro es diferente. La comprensión del otro. Fíjate, aquí está Miguel López Rodríguez. Miguel hace vida en Nueva York y en la República Dominicana, y hace un tiempo lo vi con un programa sobre la inclusión de los deportados en las oportunidades. Aquí la gente creyó que los deportados que vienen, o creen mucha gente que vienen de Nueva York, de cualquier parte del mundo, vienen a incrementar esa violencia que tú dices, porque ya vienen con un máster allí en malas mañas y malas costumbres. Sin embargo, escuché decir a Miguel una vez que a esas personas, no todos vienen a la República Dominicana porque ya han cometido crímenes grandes, sino que se llega por faltas leves, y son personas buenas que aquí no se les da oportunidad. Miguel, tú no has hablado esta noche, nos has escuchado, pero quisiera que tú precisamente nos abordes el tema. Recuerda que decías, te lo recuerdo, debes recordarlo tú, porque quien lo decía era tú, precisamente que aquí hay que incluir a los deportados en algún tipo de formación, porque muchos vienen al país sin nada, sin una orientación, y no se les da más alternativa que quizás sobrevivir, y por eso muchos delinquen. Aclárame un poco sobre ese concepto que tú tienes sobre el deportado y lo que se puede hacer. ¿Realmente el deportado que llega aquí viene con mañas todo, o hay deportados por cosas simples? Muchísimas gracias, doctor Nin. Saludos a los amigos oyentes del César Defensor del Pueblo. Bueno, vamos primero a hacer un génesis. La situación de los deportados comenzó en el año 1986, el 96, con la administración de Bill Clinton, donde se reformó el sistema de justicia de los Estados Unidos. Desde ese tiempo,
yo vine contactando funcionarios. La primera persona que yo le abordé este tema fue al que era senador fallecido, el licenciado Jacinto Peinado. En una visita que hizo ya en los días que se iba a comenzar a aplicar las deportaciones, que no es solamente a la República Dominicana, sino es a todos los países que tienen inmigrantes en los Estados Unidos. Nosotros nos enfocamos en el caso de República Dominicana. Me decía el licenciado Peinado que ese es un tema en ese tiempo muy difícil de enfocar, y más para un político que tenía aspiraciones presidenciales. Correcto. Porque en ese tiempo el decir que una persona vino deportada para acá era una de las cosas grandes. Usted ve que tenían que estar escondidos. La sociedad los rechaza, como lo sigue rechazando. Y nadie quiere tener un deportado en su familia. Nadie. Pero desgraciadamente se da. Todos los meses ya tenemos 268,000 deportados. ¿Cuántos? 168,000 deportados. Estoy hablando este número. ¿Cada mes? No, que tenemos que deportados hasta ahora. Que están aquí para acá. Claro que muchos se van. Muchos llegan allá, porque conozco muchísimos que regresan. Que lo han mandado y han vuelto. Sí, claro. Que el deportado que viene aquí dura mucho tiempo para adaptarse. Entonces, es una situación difícil. Hasta ahora tenemos 35,000 que están en la lista que vienen para acá. Pero como nos están haciendo señas, vamos entonces a la pausa y entonces continuaremos con el tema. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Bienvenida a esta parte. Les recordamos que nos pueden seguir por las páginas del Defensor del Pueblo, defensordelpueblo.com.org. El Defensor del Pueblo allí tiene una serie de situaciones en la que orienta, en la que ustedes pueden preguntar, en fin, pueden interactuar con el Defensor del Pueblo y además traer todas las inquietudes que tengan. Se le va a responder en tiempo real. Le invito a que visite pues nuestra página para que interactúe con el Defensor del Pueblo. Dando las gracias siempre por estar con nosotros ahí en sus hogares, esperando que los temas tratados en este día sean de interés para ustedes. Y como recordarán, el señor Miguel López Rodríguez nos estaba hablando de los deportados que nos llegan sobre todo de los Estados Unidos, unos deportados que la sociedad dominicana le
niega muchas veces la oportunidad de reiniciar su vida porque entienden que vienen cargados de vicios y nadie lo quiere en sus casas, según las propias palabras del señor López Rodríguez. Pero, Miguel, ¿qué es lo que realmente le pasan a los deportados aquí en la República Dominicana? ¿Cuál es la misión que usted como un comunitario quiere que asuma la sociedad dominicana para que se le dé la oportunidad a esos deportados de reinsertarse a la vida? Termine su comentario como lo tenía y luego nos contesta esa parte. Bueno, pues decíamos que la situación de los deportados es bien difícil. Yo estuve trabajando en Nueva York en una oficina. Primero fui miembro del Consejo Municipal y también fui asistente de un senador. Bajo esa condición, pues lógicamente recibo muchas personas que se preocupaban, sobre todo familiares. ¿Por qué razón? Quien viene para acá no son los ciudadanos. O sea, pero una persona que nace en Estados Unidos no es deportable. Ahora, quienes son deportables son mayoría jóvenes que fueron allá pequeños. Sus familiares los llevaron a Nueva York o a cualquier otro estado de la nación. Y aquí dejaron muy poca gente familiares. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas que venían para acá en ese tiempo, estamos hablando de 96, 2000, no tenían a nadie. ¿Y qué hacían? Los familiares no sabían qué mandárselo. Un tío no quería un deportado. Entonces, esos familiares pasaban mucho trabajo. Y otra cosa, que aquí había un gran macuteo en el aeropuerto. Eso está en primera plana, salió en primera plana en la prensa dominicana. Eran macutados, aquí se le llama Sí. Le cobraban dinero a los familiares, pero no eran 100 pesos, no eran $100, le cobraban 5,000 y 2,000. Siempre esa era la preocupación mayor. ¿Por qué? ¿Para qué? Supuestamente para ubicarlo bien, que no lo llevaran ya tú dices eso es cuando llegan aquí, sí, el recibimiento. Entonces ahí es que nosotros mayormente nos vimos en la obligación de preocuparnos. Primero, no todos los deportados son tan delincuentes. Por ejemplo, un deportado, una persona que se pase de tren, porque tal vez nos llevaba, en ese tiempo eran 1.5 los tokens, la moneda que se le echa a los parquímetros. Entonces, no lo tenía y se brincaban. Bueno, después se puso esa ley. Por eso se puede deportar a una persona. 3 veces, sí, porque y se convierte en un fraude federal. Porque es bueno que se sepa que el transporte... Algo tan sencillo como eso. Muchas veces, por ignorancia, por falta de cultura, la gente hace eso, los muchachos, sobre todo los jóvenes. Sí, claro. Y nosotros llevamos nuestra propuesta al presidente, comenzamos con el presidente Hipólito Mejía. Después le propusimos al presidente Leonel Fernández, los presidentes, y al presidente Danilo Medina. ¿Pero cuál es la propuesta? La propuesta era que se constituyera una institución que recibiera a los deportados en el aeropuerto, a todos, ¿no? Y se le haga una evaluación, se le diera un espacio para que psicólogos entraran, casualmente como seminario. Yo llegué a hablar como con 2 universidades, la Universidad de Jarabacoa, que es una universidad agroforestal, pues estuve siempre de acuerdo en que se podía llevar allá. Bueno, teníamos la situación de que cuando se informaba por alguna vía, cuando se colaba la noticia, lógicamente los pueblos, la gente de los pueblos comenzaba entonces a protestar, porque como le decía, no solamente el vecino que no quiere pueblo, la sociedad, sobre todo en ciudades tranquilas de la República Dominicana, no quiere tener ese tipo la idea de sería, Miguel, resumiéndola,
tú decías como que se tomaran a los deportados una vez que llegan aquí, una institución los orientara, instituciones que a su vez tendrían, por ejemplo, psicólogos, para que ellos entiendan su nueva situación, su nueva realidad, y también cuando hablaba de universidad, supongo que para que lo preparen en algún oficio en específico, para que puedan entonces enfrentar su nueva vida, ¿verdad? No, y que muchos de ellos vienen ya hacen la high school allá, o sea, el bachillerato, y vienen preparados también, porque allí no meten preso a una persona cuando llegan a prisión, lo van a dejar quieto ahí, no. Ellos le ponen un régimen de estudio, un régimen de servicio, capacitaciones. Entonces, vienen con cierta preparación. Ok, entonces Miguel, lo que entendemos es que tú abogas porque se le dé una valoración a esas personas, sabiendo que muchas de ellos realmente no son delincuentes de peligrosidad, sino que personas que han cometido una infracción relativamente leve pueden venir al país, que muchos de ellos no tienen aquí en el país nadie que les reciba, entonces se ven desamparados. Quizás al verse desamparados intentan dos cosas, o volver a Estados Unidos o sobrevivir aquí de alguna manera. Cuando no encuentran, ¿verdad?, qué hacer, pues delinquirán, entrarán en violencia. Y tú, creo que lo que te estoy entendiendo, propones que esa institución los reciba, lo lleve a una universidad, lo capaciten, y esa persona entonces pueda tener las condiciones de reinsertarse en la vida de la República Dominicana como un ente productivo. Esa es la idea, ¿verdad?, que tú nos estás transmitiendo. Falta la participación de la parte social del gobierno. Porque, ¿cómo vamos a mantenerlos si a los psicólogos hay que pagarle? Okay. Hay que darle comida porque... es un programa, tú quieres que sea un programa que venga desde el gobierno, que el gobierno lo asuma para que sea un programa con carácter, un programa duradero y que dé resultados. No solamente el gobierno, yo creo que la participación privada también hace importante aporte, sobre todo en materia de formación y educación, o reeducación, porque muchos de ellos vienen con ciertos niveles de educación también. Entonces, eso es lo que nosotros siempre hemos propuesto. En el año pasado, en el gobierno pasado, se forma una comisión en la Cancillería, se estudia, se nombra a la embajadora encargada de los derechos humanos como cabeza de esa comisión. Ahí estuvimos participando y dialogando, pero las conclusiones, ¿qué pasó? Las conclusiones se le manda a una institución que dirige la primera dama de la República. Ahí cae el proyecto porque inmediatamente la comisión manda sus conclusiones, que nadie sabe cuáles fueron, porque ni siquiera cuando se escribieron las conclusiones ni nos mandaron copia a nosotros como debía haber sido. Y entonces se la mandan al Palacio. Entonces, en pocas palabras, Miguel, ¿tú entiendes que el Estado no le está dando el apoyo necesario, que el proyecto llega, que lo estudiaron en esa ocasión, o sea, en qué periodo nos interesa ahora? Lo importante es que la continuidad del Estado, ¿verdad?, debía darse. Entonces, el proyecto que tú dices, pues, vendría a quitar la percepción que tienen los dominicanos, la sociedad dominicana, de que todo deportado es una persona antisocial, que muchos vienen, ¿verdad?, con preparaciones ya, pero que necesitan la oportunidad para poder desarrollar lo que ya saben o reenfocarse. Aquí sí se le instruye nuevamente. Sí, mire, no debemos descuidar el asunto de los deportados. Le mandamos un pequeño perfil también por vía protocolar del Palacio al presidente Luis Abinader, porque es bueno que informaciones que nos manda la Asociación de Deportados, hay una fundación que brega con los deportados, ellos dicen, no, pero nomás son el 10% son los que participan en crimen, pero en ese 10% revisen los crímenes que se han cometido. Y yo creo que es porque aquí en el país no se le da seguimiento como se le está dando en otros países. ¿Y qué han hecho? La mayoría lo que intentan es volverse a ir. Esa es primera línea del deportado. Ese 10% que dice que delinquen son de los que ya están en el país, que vuelven, si de cada 100, pues 10 se ven envueltos en situaciones. Eso es lo que dice la fundación que trata a los deportados. Okay. Las autoridades tienen otro número. Hay la Procuraduría General de la República tiene no sé cómo va esa división que ellos tienen, hasta cómo le están dando seguimiento, pero usted puede estar seguro que lo que menos le está dando seguimiento es que el Estado no sabe dónde están los deportados. Y que lo diga la Procuraduría, que me enseñe una lista diciendo
Juan Pérez, que fue deportado en tal tiempo, están en esta dirección. No tienen un control. Ok, bueno. Usted aboga, señores, la propuesta, según lo que entiendo, es que se le dé seguimiento a los deportados en la República Dominicana, pero para darle la oportunidad de que puedan reinsertarse a una vida productiva, que muchos ya vienen con una formación de allí, pero que el Estado dominicano no ha asumido con carácter que debe esta propuesta que el señor Miguel López Rodríguez ha dicho que se le ha formulado. Y ese es un llamado precisamente a que esa parte, a quienes se le acusa de ser una parte muy activa en el factor violencia, ¿verdad? Pues esa se le ponga atención para evitar que se incremente la violencia por ese lado. Creo, Ángel, si tienes algo más que decir, finalmente ya nos están diciendo que hemos terminado este segmento, el tiempo se nos fue, así que para la próxima hay una invitación pendiente, ¿verdad? Vamos a hablar con los productores permanentes, el señor Danilo de la Rosa, para que le traiga a abordar la solución de conflictos, que yo sé que es su fuerte. ¿Cómo no? Sí, me gustaría hacer una pequeñísima acotación con respecto a lo que... Ya no nos queda mucho tiempo, pero lo más breve que tú puedas, porque ya nos dice que no nos queda. Muy breve, se supone, lo que pasa es que se supone que la prisión, uno de sus roles, de sus funciones es reeducar para la posterior reinserción social. Entonces, a la gente muchas veces hay que educarla en eso y educarla, por supuesto, en los temas de manejo de conflictos, como tú bien apuntabas, manejo pacífico de conflictos, que es posible, eso se logra con educación. A la gente hay que enseñarle cómo se puede dialogar, cómo se puede comprender al otro, sus acciones, y a través de ahí entonces poder llegar a acuerdos, poder llegar a negociaciones. Y que cuando las dos partes no puedan, para eso hay que formar mediadores. Hay que hacer énfasis en eso, la formación de mediadores. Vamos a invitarle a que disfruten sobre un video que habla sobre el proceso de transparencia del defensor del pueblo. La transparencia es un derecho que tiene el pueblo dominicano de saber qué se hace con lo que es de él, y en el Defensor del Pueblo apostamos a la transparencia. Por eso le invitamos a que este video le ponga mucha atención para que usted también pueda dominar este aspecto. El buen manejo de los fondos públicos es fundamental para garantizar la eficiencia en el ejercicio de la función del defensor del pueblo. Por tanto, la transparencia es uno de los 4 valores de nuestro plan estratégico institucional. Como muestra de ello, el sistema de transparencia de la institución cumple con todos los estándares establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, valiéndonos el reconocimiento como uno de los 2 órganos constitucionales con mejor puntuación en materia de transparencia en los primeros 6 meses de este año. Y es que a nosotros nos mueven la honestidad y la transparencia. En octubre del 2021, implementamos la ejecución presupuestaria en línea a través del Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda. La transparencia también se evidencia en el manejo de nuestros procesos internos. Por ello, cumplimos con los requisitos de la norma para el desarrollo y gestión de los portales web y la transparencia de los organismos del Estado, NORTIC, y la Asociación Española de Normalización, AENOR, con ocasión de nuestra Carta de Servicio al Ciudadano, como una muestra del compromiso con elevar cada día más y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas la eficiencia de este órgano constitucional. ¿Resultados? Como resultado de todas las acciones, el Defensor del Pueblo aumentó su capacidad de atención y respuesta en un 201% y una institución abierta y transparente. Vamos por lo que nos une. De manejo pacífico de conflictos, eso hay que enfatizarlo, manejo pacífico de conflictos, porque los conflictos muchas veces se manejan con más violencia, ¿no? Estamos hablando de manejo pacífico. Está interesante, Ángel, eso, manejo pacífico de conflictos. Pacífico de conflictos, que implica enseñar a la gente 2 herramientas fundamentales con las cuales
no se nace, sino que hay que educar a la gente, hay que trabajar a la gente en eso. Y la familia normalmente no educa, ni las escuelas normalmente, que tiene que ver, número uno, con la gestión de sus emociones, el manejo emocional, las relaciones con el otro, la empatía, etcétera. Y número dos, la comunicación. Hay gente que agrede porque no tiene manera de expresar verbalmente lo que siente, y a la gente hay que enseñarla a dialogar, a hablar, a expresarse, a canalizar todas esas emociones también de manera asertiva a través de la comunicación. Fíjate, Ángel, decimos que muchas veces en la vida no conseguimos las cosas no por lo que buscamos, sino por la forma como lo buscamos. De ahí la necesidad de una comunicación efectiva y asertiva. Es decir, donde la gente pueda transmitir lo que quiere sin la agresión, que muchas veces es la que hace que las cosas se entiendan y los conflictos lleguen. ¿Qué tú crees de ese tipo de trabajo, sobre todo con los muchachos? Enseñarlo a la comunicación asertiva para que cuando pida las cosas no le ponga esa agresividad que generalmente genera un conflicto. Correcto, como bien yo planteé en estos días en un programa, ¿no? La comunicación asertiva tiene dos pilares fundamentales, mi estimado Nin, amables televidentes, todos. Tiene dos pilares fundamentales. Número uno, que la gente aprenda a exigir sus derechos, porque también hay mucha violencia contra los que menos poder tienen. De hecho, la violencia muchas veces lo que se da es una relación asimétrica. Entonces, al que tiene menos poder hay que enseñarle a exigir respeto, a exigir sus derechos. Caso, por ejemplo, del abuso infantil, ¿no? Del bullying en las escuelas, etcétera. A exigir sus derechos de manera firme, de manera segura. Pero el otro pilar es respetar los derechos del otro. Para exigir derechos, tú no tienes que atropellar, que agredir al otro. Y reitero, se puede ser firme, se puede actuar con firmeza, pero manteniendo también el respeto al otro. Entender que vivimos en una sociedad de derechos, pero también de deberes. Y que, como dice la frase típica, la frase clásica, muy manida, pero muy cierta, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Este es el gran desafío de una sociedad democrática, de un Estado social y democrático de derecho. El hecho de entender que estamos juntos en el mismo espacio, que vivimos juntos, que somos diferentes, no pretendamos que somos idénticos, pero celebrar esas diferencias a través, reitero, del respeto a los derechos del otro y tú saber exigir tus derechos sin tener que ser atropellante. Interesante. Saber que donde termina mi derecho empieza el del otro, no transgredirlo. Como dijo la frase aquella también de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. La paz es un equilibrio entre deberes y derechos. Tú sabes que en el orden de la violencia en las escuelas, muchas veces, y esto yo he tenido la oportunidad de constatarlo en muchas ocasiones, porque he trabajado mucho con estos temas de convivencia pacífica en las escuelas. Muchas veces hay que también trabajar con el docente, con el profesor. Hay serias precariedades en ese sentido, de que no solamente se promuevan deberes, porque cuando tú le preguntas a los profesores qué son los derechos humanos, muchas veces yo he escuchado cosas como que derechos humanos es enseñarle a los niños a portarse bien, o frases como, es que si se le enseñan derechos, no hay quien los aguante. Frases como que, frases como que los derechos humanos son para los adultos. Tú le dices a ciertos padres que sus hijos tienen derechos y tienen incluso por ejemplo, a expresarse. Siempre se le ha coartado a los muchachos
Mira, los muchachos no opinan cuando los grandes están hablando. Por supuesto. Y el derecho a la intimidad. Cuando yo recuerdo, bueno, me ha pasado en varias ocasiones, en la más reciente, que yo estaba impartiendo un taller justamente de derechos humanos y yo enfaticé, dije, los niños también tienen derechos. Los derechos humanos son de todo aquel que sea un ser humano, y eso no tiene límites de edad. Eso no tiene límites de edad. De hecho, para eso tenemos una convención de los derechos del niño internacional. Pero es que esa convención se ignora. Hay que enseñarla para que hay que enseñarla, lo que tú no conoces. Por supuesto, a los padres hay que tranquilizarlo porque uno entiende cuando se preocupan. Derecho a la intimidad, que un niño puede también tener sus cosas sí, pero tranquila. ¿Por qué? Porque los derechos, así mismo como el Estado tiene el deber, tiene la prerrogativa de regularlos, así mismo un padre puede regular el derecho a la intimidad, el derecho a la libre, regularlo, no coartarlo. Entonces, en las escuelas, este tema también de los derechos del niño, que están también contemplados en nuestra legislación nacional. Hay un código del menor. Entonces, enfatizar, enseñar, comenzando, reitero, con los docentes, que los niños tienen derechos también y que el hecho de expresarse hay que educar en el debate de los temas, en la discusión, en el análisis. Un niño de hoy no es el mismo de antes. Un niño maneja mucha información y ellos empiezan a exigir, inclusive fíjate, se constituye un acto de violencia hacia el niño cuando el niño, conociendo sus derechos, empieza a exigírselos a los mayores. Le dicen, este muchacho es un malcriado. Y le dan una pescozada, le dan un boche, le hacen una afrenta moral. Y el niño, pues, recibe violencia por exigir derechos. Claro, porque tiene información, como bien tú dijiste. Ya la información no está reservada para los adultos, para el profesor, para el padre que la tiene en un folder ahí, el profesor, y que es el que tiene la verdad y va al aula y los estudiantes están ignorantes, que no saben nada, esperando. Tú sabes una cosa, Ángel, que a veces precisamente el que se maneje tanta información por parte de los estudiantes podría generar en cierta violencia de parte de los profesores porque se ven confrontados. Sí, se ven confrontados. Eso ocurre, claro. Está también el otro lado de la moneda. También hay que ser exigente con la disciplina y con el respeto a las reglas, que en eso también se está haciendo. Mira, este programa se ha puesto mucho mejor, mucho más interesante al final, lo que significa que está dejando espacio para un próximo episodio. Pues terminamos en este día, esperamos que el contenido sea del agrado de cada uno de ustedes y ya lo invitamos desde ya para la próxima entrega. Queden bien. Dios les bendiga a todos. Así es. El que está para ti te da la mano. De los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.